Bienvenidos a la clase de biología. Soy la profesora Hilda y hoy vamos a estar repasando lo que es el metabolismo celular. El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que se realizan en todos los organismos vivos. Estas reacciones químicas permiten al individuo crecer, reproducirse, mantener en sí las funciones vitales como la respiración, como la digestión, excreción y todos ellos. Pero el metabolismo también depende de algunos factores físicos, entre ellos están, por ejemplo, la luz solar, las lluvias, la humedad, las sequías y demás. El metabolismo además tiene dos fases, ¿ya? Una fase llamada anabolismo y la otra fase llamada catabolismo. Vamos a empezar con el catabolismo. El catabolismo también es uno de los procesos del metabolismo celular que permiten que las moléculas complejas se desintegren o se degraden en moléculas mucho más simples, ¿ya? En este trayecto hay en este momento de cambiar, por ejemplo, de moléculas grandes a pequeñas, se produce energía, ¿ya? ¿Dónde se va a realizar esto? En la célula. El catabolismo está, ¿cómo les puedo decir? A ver, está dominado por las enzimas. Las enzimas son macromoléculas, también llamadas biocatalizadoras. ¿Qué es un catalizador? Es una sustancia que acelera o retarda una reacción sin participar de ella, ¿ya? Cuando hay rompimiento de una enzima y su sustrato se llama catálisis. Lisis significa rompimiento de una molécula. En el catabolismo también participan coenzimas. Estas coenzimas son moléculas pequeñas que las coenzimas permiten transportar los grupos químicos y almacenar energía. Entre ellos tenemos al adenosin trifosfato, adenosin difosfato, nicotina adenosin dinucleótido, flavin adenosin dinucleótido y la coenzima A. Esas son las llamadas coenzimas. Son aquellos que transportan las moléculas y permiten también almacenar energía. Aquí tenemos, por ejemplo, una enzima y el sustrato. La enzima y el sustrato tienen que adaptarse perfectamente, ¿ya? Como podemos observar acá, aquí hay dos productos, producto 1 y producto 2. Miren, ambas se adecúan al tamaño, a la forma y demás. En cambio, cuando el sustrato y la enzima no son del mismo tamaño, forma y demás, no se realiza ninguna unión, ¿ya? En esta unión del sustrato y la enzima hay liberación de energía. El catabolismo, ejemplo de catabolismo vamos a dar, hemos dicho que producen energía, ¿verdad? Al tener, por ejemplo, una molécula grande y transformarla en molécula pequeña, se produce energía y por ende se produce calor. Este calor es lo que nos permite estar como seres humanos a una temperatura promedio de 37 grados centígrados y permitir un equilibrio térmico. Ejemplo de catabolismo. Cuando nosotros queremos consumir porción de arroz, papas fritas o alimentos que tengan almidón, al consumirlos los llevamos a la boca, ¿verdad? En la boca existen unas glándulas que tienen unas enzimas llamadas amilasas. Al unirse el almidón y las amilasas, llevan hacia el esófago, del esófago al estómago, del estómago como que llevan aquí hacia el hígado y el páncreas. En esos sectores se produce lo que es la glucosa, ¿ya? El anabolismo. El anabolismo es cuando las moléculas orgánicas simples, así, unito, trito, trito, tienden a unirse y formar moléculas grandes más complejas. El anabolismo es la fase de construcción de moléculas, ¿ya? De simples a complejas, ¿ya? En este periodo o en este proceso de transformación, ¿dónde está la energía? Se preguntarán. La energía es usada del catabolismo, la energía que ha producido el catabolismo se usa en el anabolismo. De la misma manera, ¿no? Aquí podemos observar que el sustrato y la enzima al momento de unirse
estas requieren el ATP producido en el catabolismo, ya no en el anabolismo, aquí está, el catabolismo van a cambiar, ¿ya? Ejemplo de anabolismo. El ejemplo de anabolismo lo vamos a ver en la fotosíntesis que realizan las plantas, ¿ya? Cuando tenemos una planta acá, esta realiza fotosíntesis, ¿gracias a qué? A la luz solar, al dióxido de carbono y al agua. Esos tres componentes se unen y forman lo que es la glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Además, producen, ustedes ya saben, el oxígeno, que nos provee al medio ambiente. Además, produce 18 adenosin difosfato, es decir, energía. Además, 18 componentes químicos orgánicos e inorgánicos. Acá está el adenosin trifosfato, ¿ya? Esta es la adenosina o adenosina, esta molécula formada por carbonos nitrógenos, ¿ya? Y esta parte que estoy señalando es la ribosa, ¿ya? O el azúcar formado por 5 átomos de carbono y 3 oxígenos, y estos están saturados con hidrógeno. Y además este último carbono está unido a 3 moléculas de fosfato. Estos 4 oxígenos de los fosfatos que estoy señalando acá son, ¿cómo les puedo decir? Están cargados eléctricamente de valencia negativa, por lo tanto se repelen entre estos 4, es decir, no se quieren ver ni en pintura, ¿ya? Cuando hay ruptura de una molécula de fosfato, ya no será adenosin trifosfato, sino será adenosin difosfato, ¿ya? En el momento de romperse las moléculas también se forma ATP. También podemos hablar de las reacciones de óxido-reducción o redox, ¿ya? Oxidación o reducción en el metabolismo, ¿ya? Aquí estamos observando al elemento sodio y al cloro, ¿ya? En este caso el sodio es el que se oxida y por lo tanto libera electrones. Y al momento de liberar electrones desprende energía, ¿ya? En cambio, el cloro, como este va a ser reducido, este capta electrones, es decir, gana electrones, ¿ya? ¿Mediante qué cosas? Por esta reacción, ¿por qué cosas se realiza? Por 3 coenzimas, ¿ya? Estas coenzimas hemos dicho que son unos componentes químicos que son como los aceleradores de las reacciones químicas, ¿ya? Además, que eh, como dijimos que liberan o transportan la energía, ¿verdad? El NAD y el FAD. Tipos de anabolismo, ¿ya? En el anabolismo podemos observar claramente a la fotosíntesis. La fotosíntesis, hemos dicho, es un proceso donde las células transforman la energía luminosa en energía química, es decir, en ATP, ¿ya? Mediante un proceso metabólico, mediante un proceso anabólico, por si acaso. La fotosíntesis es un proceso anabólico, ¿ya? Además que la fotosíntesis, ¿dónde se realiza? Me dirán, en las hojas, en los cloroplastos de las hojas verdes de las plantas, ¿ya? ¿A partir de qué? A partir del agua, a partir de lo que es el nicotina adenosín difosfato y de los rayos solares, ¿ya? Dando como resultado o permitiendo la fabricación del azúcar, ¿ya? O el carbohidrato, ¿ya? Volvemos a leer aquí. En la fotosíntesis se transforma la energía luminosa en química, permitiendo así la transformación de energía química, es decir, adenosín trifosfato, donde se lleva a cabo en los cloroplastos de las hojas de las plantas. Vamos a hacer la diferencia brevemente, ¿ya? En la fase luminosa participa el sol, el nicotina adenosín difosfato, el agua, ¿ya? Estos 3 elementos participan. Estas reacciones
se llevan a cabo en los cloroplastos, no es en el tallo, no es en la raíz, nada, sino en las hojas, ¿ya? ¿Qué cosa nos va a dar como resultado? Nos va a dar estos componentes: energía, adenosín-trifosfato, nicotina, adenosín-trifosfato, eh, e hidrógeno, y también oxígeno. Ese oxígeno todos lo percibimos, todos respiramos, ¿verdad? En la fase oscura es todo lo contrario, no casi todo lo contrario, pero no es oscuro, ¿ya? No hay sol, ¿ya? Se utiliza ATP y se utiliza este ATP y este elemento, el nicotina fosfato, que han producido en la fase luminosa. Eso utiliza, ¿ya? Eso utiliza. Como resultado de la fase oscura tenemos la síntesis de azúcar, ¿ya? Aquí se sintetiza azúcar, o también llamada glucosa, ¿ya? Tipos de catabolismo. El catabolismo tiene algunas fases. Una es la respiración celular. La respiración celular es un proceso químico por el cual determinados compuestos orgánicos se descomponen en materia inorgánica, por ejemplo el agua y el dióxido de carbono. En ese trance se libera energía, adenosín-trifosfato. La respiración aerobia es cuando los seres vivos necesitan oxígeno para realizar sus funciones, ¿ya? La respiración aerobia es el conjunto de reacciones metabólicas en el que participan la glucosa y el oxígeno. Este proceso tiene la finalidad de liberar la energía contenida en la glucosa y en otras sustancias orgánicas. Puede ser en los lípidos, ácidos nucleicos. ¿Para qué? Con la finalidad de producir energía, ¿ya? La respiración aerobia tiene dos fases: la glucólisis y el ciclo de Krebs, ¿ya? Aquí podemos observar la glucosa, como nos dice, ¿no? Participa la glucosa y el oxígeno, que es el oxígeno, ¿ya? Este proceso tiene la finalidad de liberar energía, que está liberando 38 adenosín-difosfato y 38 material orgánico e inorgánico. Además, dice que a partir de toda esta reacción va a dar origen también a lo que es el dióxido de carbono, agua y 38 ATPs. La glucólisis, ¿dónde se va a realizar? Se va a realizar en el citoplasma de una célula, ¿ya? Pero con la ausencia de oxígeno, sin oxígeno. Ya la glucólisis es ausencia de oxígeno, o sea, realiza sus funciones pero sin oxígeno. La glucosa es degradada, la glucosa es degradada, es decir, el carbono 6, hidrógeno 2, oxígeno 6, es degradada en una sustancia llamada ácido pirúvico, ¿ya? Con la liberación de que también se va a liberar ATP, ¿ya? Se va a liberar hidrógeno y además electrones que son recibidos por el nicotina adenosín difosfato para dar lugar a dos nicotina adenosín difosfato y también dos hidrógenos, ¿ya? El ciclo de Krebs se va a producir en la matriz de la mitocondria, es decir, aquí dentro, como en sus ondulaciones, como en sus crestas dentro, ahí se va a realizar el ciclo de Krebs, ¿ya? El objetivo es obtener adenosín trifosfato, dióxido de carbono e hidrógeno, y además electrones, ¿ya? Y se produce también el ácido pirúvico, donde es transportado hacia el interior de la mitocondria, donde libera una molécula de dióxido de carbono, transformándose en una molécula de dos carbonos llamada acetilcoenzima A, ¿ya? Cada molécula de acetilcoenzima A se degrada a dióxido de carbono y átomos de hidrógeno. De esta forma, de una molécula de glucosa se degrada a 6 moléculas de dióxido de carbono. En esta diapositiva vamos a explicar brevemente cómo es que se realiza el ciclo de Krebs, ¿ya? La glucosa tiene 6 átomos de carbono, ¿verdad? Aquí vamos a dibujar 6 bolitas. 3, 4, 5, 6. Esta va a ser para nosotros la glucosa, que tiene 6 átomos de carbono, ¿ya?
La glucosa empieza a sus reacciones en la glucólisis cuando se rompe estas moléculas, ¿ya? Estas moléculas se van a romper y van a formar, van a desprender energía al momento de romperse estas moléculas, van a desprender energía. Como desprenden energía, yo le voy a colocar ATP, ¿ya? ATP. Además, también liberan la otra sustancia, que es el nicotín, adenosin, difosfato. ¿Ya? Liberan. Posteriormente a esta ruptura y la liberación de energía, se forma otra sustancia que les decía que este va a ser el piruvato. ¿Ya? Este es el piruvato. El piruvato va a reaccionar a partir de la presencia del oxígeno. ¿Ya? De la presencia del oxígeno. ¿Ya? En este trance también va a liberar un compuesto llamado dióxido de carbono. ¿Ya? Aquí va a liberar. Vamos a poner la flechita. ¿Ya? Aquí también va a haber liberación de energía. ¿Ya? Vamos a anotar al lado. Nicotina, adenosin y fosfato, ¿no? Y en este sector, en esta parte es donde se va a formar, se va a encontrar con la coenzima, acetilcoenzima A. ¿Ya? Acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A va a empezar a hacer un ciclo, así como un redondo. Un ciclo es como un redondo, ¿verdad? Va a necesitar de oxígeno, va a liberar dióxido de carbono. ¿Ya? Va a necesitar oxígeno. Va a necesitar de oxígeno. Va a liberar dióxido de carbono. ¿Ya? También va a liberar en este trance de ingresar y salir, va a liberar lo que es el nicotín, adenosin, difosfato con hidrógenos, ¿ya? Con ganancia de hidrógeno. También va a liberar lo que es el flavin, adenosin, difosfato. ¿Ya? Va a ganar electrones. ¿Ya? Este es el llamado ciclo de Krebs. Tiene otros pasos más, pero esta es la manera sencilla que podemos explicar. Uy, está feita mi letra. Krebs, ciclo de Krebs. ¿Ya? Esta es más o menos la forma de cómo poder explicar brevemente y que también puedan ustedes comprender. Y finalmente tenemos la cadena respiratoria de electrones, donde se va a realizar en la membrana interna de la mitocondria, donde ingresan al sistema de transporte de electrones 10 moléculas de nicotina adenosin difosfato, nicotina adenosin dinucleótido y 2 del flavina adenosin dinucleótido. Por cada NAD que ingrese se generan 3 ATPs y por cada FAT se obtienen 2 ATPs. En esta cadena respiratoria, a lo que yo veo, es donde se produce más energía. Si ustedes suman más o menos 34 ATPs, se va a producir en esta reacción, donde en la membrana interna de la mitocondria. ¿Ya? También tenemos a la respiración anaerobia. La respiración anaerobia se caracteriza porque no va a tener oxígeno para sus reacciones. ¿Ya? Estas células, ahora, ¿cómo viven? Me dirán ustedes. Van a extraer energía de la glucosa sin oxígeno, no van a utilizar oxígeno. A este mecanismo se denomina respiración anaerobia, donde se produce solo 2 ATPs. ¿Ya? Un ejemplo de este es la fermentación. ¿Ya? ¿Qué más les puedo decir? Muchísimas gracias por su atención. Y eso es todo.